Congruencia de triángulos. Dos triángulos son congruentes, y lo vamos a representar con este símbolo, cuando los lados y los ángulos de uno son respectivamente de igual medida, o sea, congruentes a los lados y los ángulos de otro. Ojo, no estamos hablando de triángulos iguales, sino de triángulos congruentes. ¿Qué significa ser congruente? Que tengan igual medida, ¿no? Que tengan igual medida. Porque si fueran iguales tendrían que ocupar el mismo lugar en el espacio. Es decir, son de la misma forma y del mismo tamaño, y además las partes de dos triángulos congruentes se llaman homólogos, ¿no? Son partes homólogas. Observe estos dos casos. TSR, HKL es un triángulo congruente entre ellos, ¿no? Tienen los mismos lados, las mismas medidas. Si los medimos, a ver, si empezamos a medir, van a medir los mismos sus lados, solamente que están volteados. Por ejemplo, si yo quiero dibujar un triángulo de esta forma, a ver, este triángulo, y lo que hago es copiar y pegar, ¿no? Copio, y pego. Ahí está mi otro triángulo. Es un triángulo congruente a él. Tiene la misma medida, pero no es el mismo triángulo porque uno que tiene vértices diferentes y otro que está en otro lugar en el espacio, ¿no? Triángulo congruente. Ahora, si yo deseo, lo puedo mover, ponerlo así, ¿no? Y sigue siendo un triángulo congruente. Sigue siendo un triángulo congruente. ¿Por qué? Porque tiene las mismas medidas. Hemos hecho un copy y paste. Tiene las mismas medidas, solamente que está en diferente ubicación. Sus ángulos van a ser los mismos. Pegamos otro por acá, lo movemos así. Siguen siendo los tres triángulos congruentes. A él de repente le puedo llamar a ver, a él de repente lo puedo llamar A, triángulo A, triángulo B, triángulo C. Y aquí quizás puede ser triángulo N. Están dando cuenta, tienen distintos vértices, pero sus lados miden lo mismo. Este lado de acá, medirá lo mismo que este de acá. Este de acá medirá lo mismo que este de acá. Y este de acá medirá lo mismo. Solamente que están en diferente ubicación, están girados. Y los ángulos igual. Este es alfa, este también es alfa. Este es zeta, este también es zeta. A eso se le llama ángulos o triángulos congruentes, ¿no? Pero para yo demostrar mi congruencia en triángulos, tenemos que ver una serie de casos, ¿no? 4 casos. El primer caso es de triángulos cuyos lados y lados son iguales. Los 3 lados son iguales. Entonces son triángulos congruentes. 3 lados. Ejemplo. A ver. Vamos a graficar por acá nuestro triángulo. A ver. Vamos a graficar nuestro triángulo por acá. Este es un triángulo de esta forma. Ahí está nuestro triángulo. Y este debe ser congruente con este otro. Solo que está volteado. Ahí está. ¿Cómo se va a cumplir la congruencia de triángulo? Porque tienen la medida de lados iguales, entonces hay que medirlo. Hay que medir los lados. Se me olvidó poner las cuadrículas respectivas. Ya, vamos a utilizar la regla. Ahí está. Utilizando la regla, ¿no? Por ejemplo, este lado de acá, ¿cuánto mide? Estamos en 0.
nos da es 7.70, ¿no? Entonces hay que escribir 7.70. 7.70. ¿Ok? A ver, ahora, este otro lado. Vamos a girar otro. ¿Cuánto medirá? También mide 7.70. Bueno, ahora un triángulo isósceles entonces. 7 centímetros 70 milímetros, ¿no? 7 milímetros. Y acá estirarlo. Ahí está, 11 centímetros. Acá está la medida, ¿no? 11 centímetros. 11 centímetros. Profesor, ¿y deberían medir igual que el otro? Claro. Este triángulo ABC, ABC, ¿no? Y este triángulo es MN. Y deberán medir lo mismo. Deberán medir lo mismo, a ver. Vamos a medir uno por uno. Vamos a revisar nuestro triángulo un momento. Las reglas. A ver, movemos para acá y giramos, ¿no? Tiene que estar en la misma. $7.70 también, ¿no? 7.72, bueno, esa es la imprecisión en la medición, lo que pasa es que no baja. Ahí está. 7.70, no, mide 7.70. El otro, a ver. También debe medir 7.70. También mide 7.70. Y el otro deberá medir 11 centímetros, ¿sabes? 11 centímetros. Efectivamente, ¿no? 11 centímetros. 11, 770, 770. Tiene los mismos lados. Y además uno era copia del otro. Podemos decir entonces que el triángulo ABC y el triángulo MNQ no se puede decir que son triángulos iguales porque tienen otra ubicación en el plano. Pero sí podemos decir que son congruentes. ¿Por qué? Por lado, lado, lado. Lado, lado, lado. Como los tres lados son iguales, son triángulos congruentes. Y si nosotros cogemos nuestro triángulo y lo ponemos encima del otro, vamos a ver que es el mismo triángulo, ¿no? Ahí está. Su misma medida. ¿no? Entonces en eso consiste la congruencia del triángulo. En eso consiste la congruencia del triángulo. Muy bien, estamos demostrando. El otro es ángulo, lado, ángulo. ¿También? Ángulo, lado, ángulo. O sea, vamos a tener un triángulo por acá. Para que sea congruente con el otro, tienes que escoger un lado, un ángulo. Por ejemplo, yo escojo este ángulo de acá, ¿no?
este ángulo de acá. Sus lados tienen que ser de igual medida. Miren, los ángulos, perdón, escojo dos ángulos, ángulo, lado, ángulo. Es lo que me dice, ¿no? El otro lado debe cumplirse lo mismo. Ángulo, lado, ángulo. Es decir, por ejemplo, si yo sé que este ángulo mide 80 grados, este lado mide 10 centímetros y este ángulo mide 30 grados, no, ya estamos haciendo sin medio. Al otro lado debe cumplirse lo mismo. Al otro lado deberá cumplirse lo mismo. Es decir, él será 80 grados, 10 centímetros, 30 grados. O sea, ya no necesariamente conociendo los tres lados, ¿no? Sino puedo conocer un ángulo y un lado, dos ángulos y un lado. Y en ese mismo orden, ángulo, lado, ángulo. Y si son iguales, significa que el triángulo ABC es congruente con el triángulo MNP. Ahora, conociendo dos lados y un ángulo. Lado, ángulo, lado. ¿No? Lado, ángulo, lado. Igual. Tengo un triángulo. Recuerden que es el mismo triángulo, ¿no? Entonces se cumple la congruencia. Lo estoy girando. Un triángulo P, Q, R. Mi triángulo P, P, E. Para no tener problemas, aquí lo voy a poner A. Ahí vamos a borrar esto. No hay problema. No queden los lados iguales, puntos iguales. A, QR y PD. ¿Ok? Entonces, me dice lado, ángulo, lado. O sea, si este mide 11 centímetros y este ángulo de acá mide 40 grados y esto mide 7 centímetros, debo ubicar allá estos tres datos, ¿no? 11, 40, 7. ¿Dónde lo puedo ubicar? Acá, 11, 40 grados, 7 centímetros. Allá se está cumpliendo lo mismo, ¿no? 11, 47, 11, 47. Entonces el triángulo AQR es congruente con el triángulo PD. ¿No? PD. Y de esta manera nosotros hablamos de congruencia del triángulo. De esta forma hablamos de congruencia del triángulo. La cuarta sería si dos lados y el ángulo opuesto al mayor de ellos respectivamente es congruente. Ahí está mi explicación. Lado, lado, ángulo que está frente, ¿no? Lado, lado, ángulo que está frente. Y ustedes me van a presentar un ejemplo. ¿Okay? Ustedes me van a presentar un ejemplo. Teorema sobre congruencias. Tenemos el teorema del punto medio, ¿no? Los puntos medios. O de la base media. Teorema de la base media. No, es un teorema de semejanza más que de congruencia. Punto medio, M punto medio porque está un palito y un palito por acá. N punto medio está dos palitos está a la mitad. Este lado MN mide la mitad del lado AB, ¿no? Mide la mitad del lado AB. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si queremos, vamos a hallar un ejercicio por acá, ¿no? Si queremos hallar MN, hallar X le puedo poner acá. Y estoy viendo que el lado MN es punto medio, ¿no? Que acá sea 18 centímetros. Entonces se cumple que X es igual a 18 sobre 8. ¿Cuánto vale X? ¿Por qué? Porque es base media, ¿no? N está a la mitad. A la mitad.
Estamos hablando de base media del triángulo. Otros teoremas de congruencia, ahí ya tenemos el teorema de los puntos medios, hemos visto. Ya hemos visto el teorema de la bisectriz. ¿Qué me dice el teorema de la bisectriz? Tengo ángulo por acá, trazo una bisectriz. Si yo trazo una perpendicular hacia un lado y la otra perpendicular hacia el otro lado, esos segmentos que se forman son iguales. Por ejemplo, en nuestro problema, ¿no? Tenemos la línea bisectriz, que es esta. Esta es la línea bisectriz. Trazo una perpendicular hacia acá y otra perpendicular hacia acá. Esas perpendiculares son iguales, deben ser de igual medida, es decir, 2x más 14 por el teorema de la bisectriz es igual a 4x menos 6. 4x menos 6. Desarrollo: 14 más 6 igual a 4x menos 2 equivale a 10, ¿no? Equivale a 10. Y ya está nuestro teorema de la bisectriz. Y el teorema de la mediatriz, igual, ¿no? Yo trazo una mediatriz y es el punto medio, y los segmentos que se tracen hacia arriba, estos segmentos y este segmento del mismo punto, van a medir lo mismo. Muy bien, hasta ahí hemos visto la parte de congruencia del triángulo.